Hoy en nuestro programa vamos a hacer un largo camino, porque nos va a llevar nada más y nada menos que a Marte. Verdaderamente la exploración planetaria, la exploración del espacio ha sido y sigue siendo uno de los grandes retos del ser humano. Todos miramos al cielo y a todos nos importa qué habrá allí. Lo hemos mirado en nuestros programas desde muchos puntos de vista, pero quizá no tanto sobre el que hoy vamos a centrarnos. Me refiero a la geología planetaria, y para hablar de geología planetaria nos acompaña Jesús Martínez Frías. Él es doctor en Ciencias Geológicas, investigador científico del CSIC, es profesor ad honorem de Geoquímica Planetaria en la Universidad Politécnica de Madrid y es el único español que participa en las dos misiones que ahora mismo, una ya está en marcha y la otra se va a poner en marcha pues dentro de muy poco, a Marte. Bueno, pues lo primero, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias, es un placer. Decía que verdaderamente hemos hablado y frecuentemente se habla desde el punto de vista quizá de la astrofísica hasta desde el punto de vista pues de la ingeniería, cómo se va, cómo es la nave que nos va a llevar. Pero verdaderamente cuando llegamos, podemos empezar hablando, por ejemplo, de la Luna, pero ahora yo creo que en el horizonte está Marte dentro de lo que es la investigación planetaria. Lo que interesa ahora mismo son estos viajes a Marte, es la geología, porque la geología es la que nos va a decir qué es lo que ha pasado en ese planeta y sobre todo, qué es lo que puede pasar. Señor Martínez Frías. Pues la astronomía es realmente la disciplina madre o padre que nos abrió el espacio a todos los científicos, ¿no? Después de la astronomía surgió la astrofísica y después de la astrofísica yo creo que ya el espacio se ha abierto como un entorno más de trabajo pues para todas las líneas de investigación e incluso también las humanidades. Es decir, ahora mismo el espacio es otro sitio donde desarrollar nuestras actividades. La astrobiología, la astrogeología también en mi caso, incluso la medicina espacial, el derecho espacial. El espacio se ha convertido, gracias a la astronomía y a la astrofísica, en otro sitio donde nosotros podemos aplicar nuestros conocimientos y donde podemos progresar. Vemos de todas las maneras que muchísimas disciplinas van a converger en el espacio, bueno, igual que lo han hecho pues en nuestro planeta, pero ahora es el espacio el reto y además un poco el futuro quizá de la humanidad. Parece algo literario, pero no es literario, es una realidad. Hay que buscar y se busca fuera. Efectivamente, es decir, ahora yo creo que somos un poco más osados. En el pasado la exploración siempre ha sido algo que casi va en nuestros genes. Hemos explorado los sitios remotos, los océanos, los mares, las islas lejanas, las montañas y ahora pues desde hace ya unos decenios somos capaces de salir al exterior, de salir al espacio y de explorar la Luna, de ver la Tierra desde fuera y ahora también de ir a Marte, aunque todavía estamos en un paso intermedio que yo creo que es casi un punto de inflexión con las misiones que hay actualmente en marcha en Marte, ¿no? Vamos a hablar de este camino, de este largo viaje a Marte, pero antes me gustaría centrarme un poco en saber lo que es la geología planetaria, porque yo creo que la geología en sí no es demasiado conocida porque es una disciplina que verdaderamente nos puede llevar a muchísimos caminos, pero ya si hablamos de geología planetaria todavía menos. Desgraciadamente la geología planetaria no es muy conocida en España. No somos muchos los especialistas que trabajamos en este tema, aunque, por ejemplo, en Estados Unidos probablemente sea la división científica más importante de la Sociedad Geológica de América. Esto tiene una razón, y es que en España, en Europa en general, nosotros no hemos tenido mucha experiencia en poder poner un instrumento sobre la superficie de otro planeta. Hubo un intento, que fue el Beagle 2, pero que falló en la Agencia Espacial Europea. El orbitador fue exitoso, pero el Beagle 2 pues falló y no pudo aterrizar o amartizar sobre la superficie de Marte. Y en general, así como Estados Unidos ha estado con las misiones Apolo en la Luna, ha ido a Marte en cantidad de ocasiones, en Europa todavía no se ha conseguido poner un rover, un coche o un lander en otro planeta. Y yo creo que esto pues ha implicado o ha conllevado que todos los estudios asociados a las actividades in situ, estudiando pues el substrato, la roca, los minerales, no se han desarrollado. Entonces, así como la astronomía y la astrofísica están fantásticamente desarrolladas en España, tenemos pues de los mejores equipos del mundo en astronomía y astrofísica, somos muy pocos los especialistas en geología planetaria.
Primero habría que preguntarse para qué exploramos Marte, para qué salimos al espacio. La Luna fue un motivo de reflexión, un poco aquello se abandonó, aunque luego se volvió a retomar años más tarde, pero desde que se pisó la Luna hubo ahí unos años pues de inflexión y de paralización. Quizá como ya se había llegado a la meta soñada, pues había que paralizar, aunque allí había que investigar. Ahora nos planteamos Marte, pero ¿por qué Marte y para qué sobre todo? Yo creo que la exploración, como comentábamos anteriormente, está casi en nuestros genes, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano va a explorar, ¿no? ¿Para qué bajar de los árboles y buscar nuevos entornos, ¿no? Hay algo que nos impulsa a explorar pues lo más lejano y también pues lo más pequeño. O sea, ¿por qué explorar el nanomundo? ¿O por qué buscar una partícula de Higgs que tal vez incluso no exista, ¿no? U otras partículas similares, ¿no? Pero yo creo que nosotros exploramos en todos los entornos, en los entornos biológicos, en los entornos físicos, los químicos, los nanoscópicos y también los macroscópicos o los cosmológicos. Yo creo que esto es una razón tal vez intrínseca en lo que respecta a la búsqueda del conocimiento, que no tiene límites, y tan importante es estudiar pues el comportamiento de los elefantes como el saber por qué esa roca es roja en Marte y no verde, ¿no? Yo creo que ahí la ciencia básica tiene una serie de componentes que después se convierten en ciencia aplicada. Pero también hay una componente aplicada en la exploración planetaria, y es que toda esta exploración planetaria conlleva una serie de retornos científicos y tecnológicos que no solamente tienen aplicación en las ciencias del espacio, en las ciencias de la Tierra, sino también en medicina. Por ejemplo, todas las miniaturizaciones de los instrumentos que se envían al espacio tienen luego una aplicación indirecta a otras disciplinas científicas. Está claro que la investigación planetaria, la investigación en el espacio, luego tiene aplicaciones y grandes aplicaciones también, pues mucho más cercanas, quizá al ser humano. Pero cuando hablamos de un geólogo planetario, en realidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su misión? Bueno, pues la geología planetaria lo que hace es interpretar el pasado, explicar el presente del planeta y también hacer algún tipo de pronóstico o proyección sobre el futuro. Aquí en la Tierra, la geología o las ciencias de la Tierra pues nos permiten entender el planeta en el que vivimos, saber qué tipo de materias primas, recursos naturales existen, es decir, entender nuestros orígenes. Todos nosotros procedemos de esos minerales que se estructuraron en forma de planetesimales y que dieron lugar a la Tierra. Luego la Tierra se autoorganizó en sus compuestos orgánicos e inorgánicos y apareció la vida. No sabemos cómo, pero esa autoorganización, seguida de una evolución, dio lugar a lo que nosotros somos ahora. Y entender ese principio y saber si eso ha podido ocurrir en otro planeta como en Marte, pues es un tema realmente apasionante. De hecho, yo creo que es el único candidato, o por lo menos el más importante, que nosotros tenemos en cuanto a planeta en nuestro sistema solar con posibilidades de encontrar vida, ¿no? Entramos precisamente en eso, en la búsqueda de vida. Estamos, y desde hace mucho tiempo, intentando encontrar vida en otro planeta. ¿Marte es un candidato real? Pues yo pienso que sí, porque una de las ventajas que tenemos nosotros los geólogos es que podemos ver en las rocas cosas que otros no ven. Donde uno ve pues simplemente una pared o un material, nosotros vemos unas estrías, unos conglomerados, unos cantos, y todo eso nos indica los procesos que se han desarrollado allí. Podemos interpretar pues si aquello era un lago, un río, un volcán, un ambiente hidrotermal, es decir, podemos saber qué es lo que ha ocurrido. Y, en primer lugar, la determinación de ese ambiente es fundamental para saber qué tipo de biomarcadores tenemos que utilizar para buscar vida. Primero, para buscar vida necesitamos saber si esa zona tiene una serie de características de habitabilidad o la tuvo en el pasado. Es decir, actualmente a lo mejor en Marte las condiciones sabemos que han cambiado con respecto al pasado. El pasado de Marte, todos los datos indican que fue parecido en cierto modo al de la Tierra, con un ciclo hidrológico, hidrogeológico parecido al de nuestro planeta, con agua líquida, estable sobre su superficie, con lagos, con mares, con ríos y tal vez también con un gigantesco océano en todo su hemisferio norte. Lo que ocurre es que parece algo del pasado, algo que ocurrió y fue transformando el planeta. Marte cambió y ahora mismo no parece muy viable que pueda haber vida, pero de alguna manera podríamos acondicionarnos, y me refiero al ser humano, a vivir en Marte en un futuro lejano. Bueno, esos son dos preguntas y dos comentarios muy interesantes, ¿no? El primero es si puede haber vida todavía en Marte en la actualidad. No se descarta.
En Marte, en la superficie de Marte, tiene unas características muy hostiles en la actualidad. En el pasado eran distintas, pero en la actualidad, pues en Marte la presión atmosférica es muy baja, está entre los 5 y los 11 milibares aproximadamente, como en la estratosfera de la Tierra. Hay una radiación ultravioleta intensísima que destruye prácticamente cualquier compuesto orgánico que esté en la superficie. Pues hay un viento tremendo, la temperatura es bajísima, la gravedad es inferior a la de la Tierra. Es decir, las condiciones son muy, muy difíciles, ¿no? Pero sí hay una cosa que yo he aprendido de trabajar con los expertos en microorganismos extremófilos, aquellos que viven en ambientes extremos, es que la vida es muchísimo más robusta de lo que aparentemente podría parecer, ¿no? Y aquí en la Tierra, pues hemos detectado microorganismos que son capaces de vivir bajo tierra, sin oxígeno, con CO2, como es el caso de Marte, ¿no? Bajo altas dosis de radiación. Es decir, que no se descarta que en la actualidad pueda existir algún tipo de comunidad microbiana viviendo bajo la superficie de Marte. Nosotros hemos hecho unos experimentos en las cámaras de simulación planetaria con polvo basáltico, que es el material, es la roca principal en Marte, y con tan solo una pátina de 300 micras de basalto ya es suficiente para proteger de la radiación a una comunidad bacteriana que ya no estaría afectada por esas condiciones tan hostiles. Es decir, que no se descarta que pueda existir vida, aunque desde luego es totalmente especulativo. En cuanto a que si en el futuro podremos vivir o podremos, pues probablemente sí, yo creo que sí. Habrá que hacer algunas pruebas preliminares en la estación intermedia que tenemos muy cerquita, que es la Luna, donde habrá que establecer estaciones permanentes o semipermanentes. Yo creo que esta va a ser la clave para revitalizar la exploración de nuestro satélite y después, poco a poco, pues probablemente de aquí a 25 o 30 años, podamos enviar una misión tripulada a Marte para establecer una misión semipermanente en este planeta. Ahora hablaremos a continuación de los dos proyectos en los que Jesús Martínez Frías está como único investigador español, que está en los dos, además. Pero antes me gustaría hacer una pregunta que tiene poco que ver con ciencia, pero sí tiene que ver con el proceder humano. ¿Hay algo que interese en Marte para que económicamente sea rentable? Porque indudablemente si algún tipo de industria, la farmacéutica o cualquier otra, tuviera intereses tanto en la Luna como en Marte como en cualquier otro sitio, sería mucho más fácil que los proyectos pues fueran más rápidos y hubiera más recursos para la investigación también. Bueno, es una pregunta buenísima. Desde mi punto de vista, Marte todavía no se ha investigado desde esa perspectiva. La Luna sí. En la Luna sí hay numerosos estudios sobre los recursos naturales e incluso los recursos económicos que puede tener la Luna. En la Luna se ha visto que en los mareas lunares, en las cuencas lunares, pues hay ingentes cantidades de hierro y de titanio. Hay un mineral que se llama ilmenita, que es un óxido de hierro y titanio, y están incluso cartografiados los recursos, las anomalías y las concentraciones de titanio. En la Luna, al no tener atmósfera o tenerla muy tenue, hay también concentraciones muy elevadas de helio 3, procedente del viento solar, que ha ido depositando en el regolito, en el suelo de la Luna, enormes cantidades de helio 3 que podría ser utilizado en el futuro, de acuerdo con algunos expertos, como recurso energético. Y también tenemos otra serie de materiales lunares que nos permitirían suplementar los materiales necesarios de la Tierra para establecer una misión semipermanente. Enviar materiales al espacio es extremadamente caro y cualquier cosa que exista allí que nos pueda ayudar pues es muy útil. Entonces se han hecho pruebas, nosotros también hemos hecho pruebas, por ejemplo, con el material, con simulante lunar, para saber si se puede utilizar para construir pistas de despegue y aterrizaje, para la protección frente a la radiación cósmica. Es decir, que hay una serie de recursos, elementos del grupo del platino, por ejemplo, los meteoritos, los impactos meteoríticos han dejado enormes concentraciones de elementos del grupo del platino sobre la superficie de la Luna, que son auténticas minas a cielo abierto. Es decir, que en la Luna sí están muy bien estudiados los recursos y hay una serie de materias primas que podrían aprovecharse. En Marte no se ha estudiado desde esta perspectiva, aunque sí hay una perspectiva tecnológica que desde luego está dando muy buenos resultados. Los americanos, que son muy listos para esto, la exploración espacial multiplica casi por 10 o incluso por 20 en patentes y en modelos de utilidad los retornos tecnológicos y de instrumentación de los equipos que se mandan al espacio, ¿no? Podemos hablar, aunque sea brevemente, de las dos misiones. Esta misión que ya está en marcha, la Curiosity creo que se llama, y la otra misión que se va a poner en marcha pues dentro de muy poco. ExoMars. Sí, la misión Curiosity es una misión espectacular. Yo creo que supone un punto de inflexión en las misiones enviadas por la NASA.
Nosotros tuvimos la suerte de incorporarnos hace aproximadamente 10 años a esta misión con una estación ambiental, con la estación REMS, desde el Centro de Astrobiología. Y es una estación que pues está aportando datos de primera mano sobre las características meteorológicas y también algunos valores añadidos, también aspectos de radiación, aspectos de temperatura del suelo, que nos están permitiendo entender mucho mejor las condiciones de habitabilidad fundamentalmente presentes de Marte, ¿no? El rover Curiosity es un rover increíble, es tan grande como un Mini aproximadamente, es decir, que no es el típico cochecito que se enviaba anteriormente, sino que es ya un coche de gran tamaño. Tiene pues más de 60 kilos de instrumentos científicos miniaturizados, pesa cerca de 1 tonelada y tiene equipos de última generación que nos están aportando datos que nos están permitiendo determinar las condiciones de habitabilidad de las zonas por las que está pasando el rover, ¿no? Parece casi increíble porque el rover lo que hace es pues tomar muestras, supongo, y hacer una labor de investigación, desde luego guiada a una distancia también increíble. Pues efectivamente, hay toda una estrategia de trabajo detrás. Hay trabajando cientos y cientos de científicos y de ingenieros en la misión. Y bueno, también hay que tener en cuenta la labor formativa. Hay una labor formativa de formación de personal científico, de jóvenes científicos, que yo creo que es muy importante, asociados a la misión. Y efectivamente hay una estrategia detrás sobre cómo actuar. A cargo de esta misión está el profesor John Grotzinger, que es el investigador principal, y por debajo del profesor Grotzinger pues hay todo un conjunto de científicos responsables de los instrumentos que luego nos vamos estructurando en una serie de grupos de investigación, y esos grupos de investigación, que son fundamentalmente 3, el grupo de mineralogía, el grupo de geología y el grupo de ambiente. Esos 3 grupos pues nos van definiendo aproximadamente cómo son las rocas que nos encontramos, qué información nos proporcionan del presente y del pasado de Marte y cómo a partir de las rocas podemos interpretar el ambiente que había en ese momento en ese sitio, ¿no? Y la segunda misión, ExoMars, ¿qué es lo que pretende? Pues la misión ExoMars es una misión mucho más astrobiológica, porque así como la misión del Curiosity tiene como uno de los objetivos fundamentales determinar las características de habitabilidad de una zona de Marte, la misión ExoMars, si todo va bien, porque es una misión europea fundamentalmente y no de la NASA, lo que pretende es determinar si es posible detectar vida. Es decir, es una misión que va a estar mucho más enfocada a la detección de vida. Va a tener además un perforador por primera vez que va a profundizar hasta 2 metros por debajo de la superficie de Marte. Como hemos comentado, es importante por el tema de la radiación y otros aspectos de la superficie. Y en esta misión ExoMars nosotros también participamos con un instrumento que hemos conseguido introducir en esta misión, que es un espectrómetro Raman, un espectrómetro que nos permite analizar los minerales con precisión y también analizar los compuestos orgánicos que puedan existir. Esta misión, esta segunda misión, ya hemos dicho que todavía no está empezada, pero que se hará próximamente y tendrá también, supongo, un tiempo. Es decir, que eso es una curiosidad. Las misiones se empiezan y tienen como un fin. Se dice, bueno, pues esta misión va a durar X tiempo, 2 años, 3 años, lo que sea, o no. O las misiones empiezan y hasta que no se considera que lo que se ha conseguido es suficiente, pues no acaban. Hombre, pues la verdad es que se intenta sacar a la misión el máximo partido posible, ¿no? Por ejemplo, las misiones de los rovers Spirit y Opportunity, que son los que tenemos justamente antes del Curiosity, pues son 2 rovers gemelos que fueron a 2 zonas de Marte, a una zona, a un paleolago, al cráter Gusev, y a una zona hidrotermal, a la zona de Meridian y Planum. Eran 2 rovers gemelos, y estos rovers gemelos estaban equipados con unos paneles solares, y entonces depende mucho su energía pues de la energía solar y también de cómo esos paneles solares se cubren con el polvo, y a veces ese polvo impide que trabaje. El viento de Marte también a veces lo que hace es que limpia de polvo los paneles y vuelve a resucitar de alguna manera esos rovers. Pero es cierto que por la propia instrumentación pues tiene no una caducidad, pero al final pues las ruedas se estropean, los equipos se acaban estropeando. Yo creo que el Curiosity, pues si todo va bien, podrá estar también unos cuantos años. Sobre todo desde el cine a veces nos viene una imagen catastrófica que nos habla de meteoritos. Pero realmente los meteoritos, ¿qué son? Y sobre todo hablando de Marte,
¿Hay meteoritos que vienen de Marte? Pues sí, hay meteoritos que vienen de Marte. Bueno, los meteoritos vienen fundamentalmente de los asteroides. Proceden fundamentalmente del cinturón de asteroides que se encuentra orbitando entre Marte y Júpiter. Hay determinadas familias de estos asteroides que tienen órbitas excéntricas que de vez en cuando se salen de lo que es la órbita clásica que tienen que tener, y fragmentos de esos asteroides llegan a la Tierra en forma de meteoritos. A veces son objetos de gran tamaño. Y bueno, pues no tenemos nada más que ver la Luna como está acribillada a impactos de estos objetos, ¿no? Lo que pasa es que la Luna es un objeto inerte, desde el punto de vista geológico o geodinámicamente está inactivo y no tiene energía suficiente para remodelar su superficie. La Tierra es un objeto de gran tamaño, nosotros tenemos volcanes, tectónica de placas, ríos, mares, océanos, energía eólica, es decir, tenemos un sistema geológico activo que está continuamente funcionando y remodelando la superficie, y por lo tanto las huellas de esos impactos han desaparecido. A pesar de ello, todavía se han detectado aquí en la Tierra y se han podido identificar más de 170 enormes cráteres de impacto meteorítico, algunos con más de 100 kilómetros de diámetro. Y bueno, de Marte, pues ahora mismo hay unos 60 ejemplares reconocidos que proceden de Marte. Hay otros tantos que proceden de la Luna, que son las lunaitas. Y sí, hay un pequeño grupo de meteoritos que proceden del planeta rojo, ¿no? No deja de ser verdaderamente apasionante este viaje, este mini viaje que hemos hecho a Marte y que quizá algún día se pueda hacer verdaderamente, quizá un día no muy lejano, pero mientras se está estudiando, se está investigando y todos estos aparatos que nos parecen, bueno, algo increíble y de ciencia ficción son reales, están ahí y están trabajando. Muchísimas gracias. Yo creo que continuaremos hablando de ciencia y continuaremos en el espacio en otra ocasión. Muchísimas gracias, Jesús Martínez Frías. Un saludo, gracias.